Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre histeria del caso Dora desde la perspectiva freudiana y empezamos con los tiempos en Freud. La nosología freudiana que va antes de 1900 es el primer tiempo, entre 1900 y 1920 el segundo tiempo y de 1920 en adelante el tercer tiempo. Empezamos entonces con el primer tiempo, tenemos los dos grupos psíquicos separados, el consciente y el no consciente. Freud plantea la teoría de la economía libidinal con base en la termodinámica, habíamos dicho, y en la experiencia mítica de satisfacción. Tenemos la técnica que es la hipnosis y el objetivo o el fin es eliminar los síntomas. También vamos a tener en cuenta el manuscrito K de 1896. Acá podemos ver los dos tiempos del trauma, que son este primero, que es una vivencia sexual prematura y traumática que ha de reprimirse, y el segundo, que es cuando llega la madurez sexual a raíz de una segunda vivencia, se despierta ese recuerdo que lleva a la formación del síntoma primario. Recordamos entonces que esta es la fórmula canónica y vamos a tener en cuenta estos dos pasos o estos dos tiempos del trauma, digamos, de la fórmula canónica. Luego tenemos el tercero, que es el estadio de defensa lograda, en donde hay una salud aparente, y el cuarto, que es el retorno de lo reprimido, que es cuando estas representaciones reprimidas retornan, y en la lucha con estas representaciones el yo forma síntomas nuevos. Pero bueno, de acá, de esta fórmula canónica, tendremos en cuenta los dos tiempos del trauma. Bueno, decíamos entonces que en el primer tiempo estaba la teoría de la economía libidinal basada en la termodinámica y en la experiencia mítica de satisfacción. Esta experiencia mítica consiste en que el bebé al nacer experimenta una tensión máxima, hay una tensión máxima en el bebé y cuando succiona el pecho materno esa tensión desciende a cero, pero automáticamente succiona el pecho, el objeto de satisfacción plena se pierde. ¿Qué quiere decir esto? Que hay en esa primera vez esa tensión desciende a cero, pero cuando hay una segunda vez, obviamente que ya no es esa primera vez, es una segunda vez y una tercera vez y una cuarta vez que no equivalen a la primera vez. Quiero decir que no se puede repetir esa primera vez porque ya pasó. Entonces, ¿qué pasa cuando ya pasó? Ese objeto de satisfacción plena se pierde, ¿no? Entonces, el aparato entra en una especie de juego de cargas y a tratar de equilibrarlo, a tratar de llegar a esa homeostasis. Por lo tanto, esa tensión cero nunca más va a existir. O sea, solamente existió esa primera vez que descendió a cero y ya. Entonces, el aparato queda jugando entre cargas altas y cargas bajas. Es decir, ante un estímulo interior o exterior se produce, por un lado, o una mayor cantidad de cargas de esa tensión y esto va a dar lugar al displacer, o una menor cantidad de cargas y esto va a dar lugar al placer, ¿no? Estamos en o mayor o menor, nunca en cero porque, bueno, recordamos que ese cero es la primera vez. Entonces, en el aparato o hay ganancias o hay pérdidas, o hay poco o hay mucho, o hay placer o hay displacer, ¿no? Y Lacan lo que va a decir es que la pulsión quiere es un reencuentro con ese objeto de satisfacción perdido, ¿no? Pero lo que aparecen son sustitutos. Bueno, también tenemos en este primer tiempo el síntoma como un intento de resolver esa descarga que no pudo ser tramitada en su momento. Recordamos aquí los dos tiempos del trauma de la fórmula canónica para poder entender qué fue lo que no pudo ser tramitado en su momento, ¿no? Y el paso del primer tiempo al segundo tiempo se da porque primero Freud no era un gran hipnotizador y segundo porque se dio cuenta que el trauma resurgía y porque los síntomas persistían. Tenían, digamos, una garantía muy corta. Nos encontramos entonces en el segundo tiempo en Freud, que va de 1900 a 1920. Aquí tenemos el concepto de resistencia. Es un concepto de la mecánica retomado por Freud. Y en este momento él pensaba que para que los síntomas desaparecieran tenían que pasar del estadio consciente a lo inconsciente, es decir, a lo que era llamado no consciente. En este momento crea la primera tópica inconsciente, preconsciente, consciente, es decir, aquello que era no consciente en el primer tiempo pasa a ser lo inconsciente. Bueno, también tenemos la hipótesis auxiliar,
tenemos el concepto de fantasía, el concepto de pulsión, la transferencia, la técnica era la asociación libre y la atención flotante, y el fin era eliminar los síntomas y hacer consciente lo inconsciente. Entonces empezamos con la hipótesis auxiliar. Recordamos que Freud planteó la primera tópica inconsciente, preconsciente, consciente. Recordamos también que Freud en el primer tiempo había separado lo que eran las neurosis actuales de las neuropsicosis de defensa, que eso lo encuentran en el video de psicosis desde la perspectiva freudiana. Vayan a verlo porque es un buen complemento de este. Allí decíamos que se preguntaba cuál era el mecanismo de defensa de la histeria, la neurosis obsesiva, la fobia y la paranoia. Y acá en este segundo tiempo, cuando creó esta primera tópica inconsciente, preconsciente, consciente, pudimos dar cuenta que el mecanismo defensivo era la represión, que la representación iba al inconsciente y que esta representación se separaba del monto de afecto, que en la histeria de manera conversiva iba al cuerpo, en la neurosis obsesiva vía falso enlace iba de representación en representación, y en la fobia primero se mudaba en angustia y luego en un objeto, ¿no? Bueno, y acá hacemos una pequeña acotación. Sabemos que los 3 tiempos de la represión son represión propiamente dicha, fijación y retorno de lo reprimido. ¿Qué es lo que retorna de lo reprimido? Los síntomas, ¿no? En la histeria va al cuerpo, en la neurosis obsesiva de representación en representación. Es decir, todas estas ideas obsesivas de las cuales hablaremos en otro video. Pero bueno, seguimos con histeria. En el segundo tiempo, hacemos un pequeño paréntesis. Vamos a decir que en toda neurosis hay un trauma sexual infantil, ¿no? Que la neurosis, digamos, se produce por este trauma sexual infantil, en donde hay una vivencia sexual pasiva y displacentera, que esto correspondería a la histeria, y por otro lado tenemos una vivencia sexual pasiva y displacentera de base y una vivencia sexual activa y placentera que corresponde a la neurosis obsesiva. Decimos así que la histeria es un tipo de neurosis, ¿no? Recordamos que Freud en un primer tiempo hablamos de los 2 tiempos del trauma, es decir, de esta fórmula canónica de la que mencionamos previamente, y en el segundo tiempo plantea la hipótesis auxiliar, donde ante esta representación inconciliable se activa el mecanismo de represión. En la histeria, el monto de afecto vía conversión se muda al cuerpo. Que esto fue lo que previamente hablamos, ¿no? Decimos entonces que en este segundo tiempo Freud va a decir que no busca el trauma efectivamente acontecido, es decir, va a decir ya no creo en mis neuróticas, y va a dar lugar al concepto de fantasía, en donde en el texto de Fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad de 1908 va a plantear que hay fantasías conscientes, fantasías inconscientes, hay fantasías conscientes que por represión devienen inconscientes. Y dice que el síntoma en la histeria se va a producir por 3 cosas. Primero, que tiene que abandonar el onanismo como soldadura, es decir, abandonar esta masturbación, porque esto sería una vía de descarga de la pulsión. Segundo, que una fantasía por represión pase de ser consciente a ser inconsciente. Y tercero, que no haya una satisfacción sustitutiva, por ejemplo, la sublimación, ¿no? Porque la sublimación, recordamos que es un destino de la pulsión y que consiste en que a esta energía que llamamos pulsión la vamos a dirigir hacia otro tipo de actividades que no son de carácter sexual, digamos, ¿no? Como por ejemplo el arte, estudiar, hacer deporte u otra actividad que no esté directamente relacionada con la sexualidad. Sería como transformar esa energía en algo productivo y socialmente aceptado, por ejemplo, ¿no? En lugar de simplemente centrarnos en cuestiones sexuales. Algo así como canalizar esa fuerza interna hacia algo constructivo, por ejemplo, el arte. Bueno, pasamos a la conferencia 23. En la conferencia 23 de los caminos de la formación del síntoma, vamos a encontrar el síntoma como compuesto de elementos heterogéneos, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos heterogéneos? Lo somático y los sentidos. Lo somático es aquello más ligado a lo pulsional, se relaciona más con lo pulsional, es lo más fijo y es el núcleo duro del síntoma.
Por otro lado están los sentidos, que es lo más mudable del síntoma. Hay múltiples sentidos, pero uno tiene que ser de índole sexual. Y aquí tenemos a la fantasía, que la fantasía es aquello que viene a mantener unido lo somático y los sentidos, viene a anudar estos dos elementos heterogéneos. Decimos entonces que esta fantasía es una ficción investida de afecto y que siempre, siempre tiene que haber un partener. Y la fantasía le va a dar un marco, una escena, un objeto a la pulsión. Continuamos así con el caso Dora. Es un caso publicado por Freud en 1905. Se trata de un caso de histeria. Acá señalamos ciertos ítems claves para poder explicar un poco la teoría y el caso, ¿no? Tenemos a los 8 años Dora sufría de disnea, a los 12 hay una tos nerviosa, a los 18 tiene afonía más tos nerviosa, y hay una escena en la cual Dora habla con Freud y Dora a Freud le dice que la señora K está con su papá porque es un hombre de recursos. Y Freud interpreta que es un hombre sin recursos y le pregunta a Dora que cómo puede ser que su padre esté con la señora K si es un hombre sin recursos. Entonces Dora le dice, hay otras formas de satisfacción sexual. Entonces acá tenemos el síntoma es esta tos nerviosa y tenemos la fantasía de la felatio del padre con la señora K, ¿no? ¿Por qué vamos a poner el foco en esta escena? Porque Freud decía que Dora tosía de una forma particular cuando hablaba sobre esto, sobre que la señora K estaba con su padre. Era una forma muy particular en la que Dora tosía. También tenemos en cuenta que Dora de chica fue una gran chupeteadora. Es decir, todos estos recursos que vemos acá en la diapositiva, todos estos ítems, por ejemplo, la disnea, la tos nerviosa, la afonía, todo remite a una zona erógena, la zona oral. Todo. Hasta la fantasía de la felatio del padre con la señora K. Entonces, Freud va a decir que hay una predisposición por fijación libidinal en la fase oral. Recordamos entonces que en el desarrollo psicosexual las fases son oral, anal, fálica, latencia genital y el recorrido pulsional empieza por la oral, ¿no? Obviamente que es la primera, porque si bien succiona el pecho materno como un carácter nutricio, ¿no? De nutrición, también succiona el dedo y empieza a succionar otros objetos, digamos, que van más allá del carácter de nutrición. Y así sucesivamente empieza el recorrido pulsional, donde hay diversas fijaciones. Por ejemplo, si se fija en la zona erógena anal, vamos a dar lugar a la neurosis obsesiva. Vamos a tener en cuenta que estamos ante una neurosis obsesiva. Pero bueno, eso lo hablaremos en otro video. Acá estamos con la fijación en la zona erógena oral que corresponde a la histeria. Entonces decíamos que el síntoma era un compuesto de elementos heterogéneos, en donde estaba lo somático, ¿no? O sonático, que era lo más fijo, el núcleo duro del síntoma, en donde había una fijación, ¿no? Hay una fijación en la zona erógena oral, y esto se puede dar cuenta en el historial de Dora porque había disnea, había tos. La disnea es una dificultad respiratoria o falta de aire, ¿no? Entonces todo esto tiene que ver con la misma zona erógena, la tos en la garganta, la afonía en la garganta, la disnea en la garganta, la felatio del padre con la señora K, porque es un hombre sin recursos, ¿no? También es relacionado con el sexo oral, ¿no? También todo se relaciona al mismo lugar, a la misma zona erógena. Entonces decimos que es lo más fijo. Por otro lado tenemos los sentidos, que es lo más mudable del síntoma, la multiplicidad de sentidos, pero decíamos que hay uno de carácter sexual, ¿no? Acá tenemos el de carácter sexual que siempre implica un partener, siempre tiene que haber un partener en la fantasía. Y como siempre tiene que haber un partener, vamos a tomar estas dos formas de fantasía. La fantasía de tocarse el lóbulo, tocarle el lóbulo de la oreja al hermano mientras que se chupaba el dedo, ¿no? Y la fantasía que tiene posterior de la felatio del padre con la señora K.
Sumado a que Dora de chica era una gran chupeteadora, y entonces Freud va a decir que hay una predisposición por fijación libidinal en la fase oral. Recordamos que se va a dar cuenta de esto por la tos nerviosa, porque Dora tosía de una forma muy particular cuando hablaba sobre el padre y la relación que tenía con la señora K. Y Freud decía que cuando Dora tosía, ella estimulaba esa zona, la zona erógena oral. Estamos en el segundo tiempo entonces, y vamos a decir que el paso del segundo tiempo al tercer tiempo se da porque hay una persistencia de los síntomas, ¿no? Vieron que le dio disnea, le dio tos, le dio afonía todo el tiempo, y hay una persistencia de los síntomas. Hay algo que insiste, que no cede, y va a plantear un nuevo principio que va a llamar más allá del principio del placer. Y cuando hablamos de más allá del principio del placer, estamos en el tercer tiempo en Freud, de 1920 en adelante. Aquí va a plantear el beneficio primario del síntoma, que es la satisfacción de la pulsión. La pulsión siempre tiende a la satisfacción, siempre. ¿Y cómo se satisface esa pulsión? En el síntoma, o sea, una forma de descarga, una forma de ligarse a algo para satisfacerse es el síntoma. Acá Freud va a plantear el beneficio secundario del síntoma, que el beneficio secundario del síntoma era separar al padre de la señora K. Es decir, si Dora hubiese logrado separar al padre de la señora K, ese hubiera sido el beneficio secundario del síntoma, porque Dora hubiera sabido que podía manipular al padre, ¿no? Y podía hacer lo que quisiera ella con el padre, porque el padre le iba a hacer caso, digamos. Pero en este caso no funcionó. Porque Freud decía que seguramente si el padre le hubiera hecho caso a Dora, sus síntomas hubieran desaparecido. Pero bueno, eso no fue lo que pasó, así que continuamos. Estamos en el tercer tiempo. En este tercer tiempo, Freud plantea la segunda tópica, el yo, ello y superyo. Va a decir que hay un conflicto entre instancias y va a separar a la neurosis de la psicosis. Bueno, y seguimos con el caso Dora. Tenemos en Psicología de las Masas y Análisis del Yo el capítulo 7 denominado Identificación, en donde va a plantear tres tipos de identificación: la identificación primaria, la identificación al rasgo y la identificación al síntoma. La identificación primaria es estructurante, es más originaria, es un antecedente lógico al padre, ¿no? Que es esa huella que está por fuera de la diada pulsional. Si recuerdan, en el video de psicosis desde la perspectiva lacaniana, ahí hablamos del Edipo, y ahí está explicado esto en el primer tiempo del Edipo. Sería ese padre al cual se va a identificar el sujeto posteriormente. Luego tenemos la identificación al rasgo, que puede apreciarse de dos formas. Primero, se identifica al objeto rival, que en el caso de Dora sería a la madre. Quiere ser como ella en el sufrimiento, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo del catarro vaginal. Y por otro lado tenemos la identificación con el objeto de amor, es decir, se identifica al padre. Pero como este padre está prohibido, se produce un movimiento de regresión, y la identificación que se hace es a un rasgo, se introyecta un rasgo paterno, en este caso se introyecta la tos. Y el tercer tipo de identificación es identificación al síntoma. Es una identificación entre yoes en referencia a un ideal, ¿no? Esto puede ser un síntoma momentáneo, por ejemplo, es un síntoma que hace masa, que hace comunidad, en el cual nos enlazamos. Generamos una identificación momentánea, por ejemplo, es decir, una identificación entre yoes, ¿no? Mi yo con el yo de mi hermanito, en el caso Dora. Dora tenía un hermanito y el hermanito se enfermaba, y Dora se enfermaba exactamente de los mismos síntomas. Luego, otro ejemplo que tenemos en el caso Dora es el caso de la prima, en donde hay dos hermanas, una de ellas se quiere casar y la otra no quiere ir a la boda. Entonces se enferma de la panza. ¿Qué hace Dora? Copia este síntoma, el dolor de panza. A Dora y a la prima le duele la panza. Bueno, recordamos que estamos en el tercer tiempo en Freud, de 1900 en adelante, en donde había separado neurosis de psicosis. En neurosis va a decir que el yo es súbdito de la realidad y está en conflicto con el ello, ¿no? Entonces, aquellas mociones pulsionales que venían del ello pulsan por pasar el principio de realidad, quieren pasar el principio de realidad,
pero se activa el mecanismo de represión y una vez activado este mecanismo, falla. Así que retorna lo reprimido en forma de síntoma. Recordamos entonces que el síntoma es una formación del inconsciente, igual que los chistes, el olvido, los fallidos. Y también recordamos que el síntoma es una formación sustitutiva. Es decir, que aquellas mociones pulsionales que venían del ello, digamos que como se activó el mecanismo de represión, esas mociones retornaron, pero en forma de síntoma. Por eso decimos que el síntoma es una formación sustitutiva. Entonces, el yo ya no pelea con esas mociones pulsionales que venían del ello, sino que pelea con el síntoma. Vamos a decir que en la neurosis hay una huida de un fragmento de la realidad, pero no se la desmiente. Bueno, y estamos ahora sí en el síntoma. El síntoma, vamos a decir que en un primer tiempo, es un intento de resolver esa descarga que no pudo ser tramitada en su momento. Recordamos entonces aquí a la fórmula canónica, el primero y segundo momento de la fórmula canónica, que se denomina los dos tiempos del trauma. Bueno, luego en un segundo tiempo tenemos entendido que el síntoma retorna de lo reprimido, ¿no? Lo que retorna de lo reprimido es el síntoma de manera conversiva, es decir, en el caso de Dora, al cuerpo, que se ve en la tos nerviosa, la disnea, la afonía todo el tiempo, la misma zona erógena oral. También decimos que el síntoma es una de las formaciones del inconsciente, igual que los chistes, los fallidos, los olvidos. Decimos también que el síntoma funciona como una formación sustitutiva. Recordamos entonces que aquellas mociones pulsionales que venían del ello se transforman en síntoma, ¿no? Entonces hay una formación sustitutiva ¿de qué? De aquellas mociones pulsionales que pujan por pasar al principio de realidad, pero que no pueden. Y decíamos que el síntoma, esta concepción es clave, ¿no? El síntoma como compuesto de elementos heterogéneos entre lo somático y los sentidos, ¿no? Lo somático, aquello como lo más fijo, que es la zona erógena oral, a donde van todos los sentidos y bueno, el anudamiento que realiza la fantasía de estos dos elementos heterogéneos, lo somático y los sentidos. Y en el tercer tiempo tenemos el síntoma como ineliminable. Entonces nos damos cuenta de que estos síntomas no desaparecen, sino que todo el tiempo la pulsión puja por satisfacerse, puja por la satisfacción, busca la satisfacción. ¿Y cómo la encuentra? A través del síntoma. Entonces el síntoma nunca va a ser eliminado porque la pulsión está ahí. Como vemos en el síntoma como compuesto, es un elemento característico del síntoma. Como quiere satisfacerse, siempre busca algo para satisfacerse, en este caso el síntoma. Por lo cual lo vamos a denominar como ineliminable. Y también lo vemos como egodistónico porque hay un conflicto con el yo, ¿no? No es egosintónico en donde está en sintonía con el yo y es como si hubiera una salud aparente, como que el yo no se da cuenta. En este caso el síntoma está en conflicto con el yo, por eso es denominado egodistónico. Y bueno, si llegaste hasta acá, entendiste, déjame un like, suscríbete y déjanos en los comentarios cuál tema te gustaría para el próximo video. Bye.